Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 25 de febrero del 2021. Y vamos a continuar con un tema que es el tema de diferenciales, que está muy relacionado con el tema que vimos ayer cuando hablamos de linealización. Y si una cantidad y es función de otra cantidad x, es decir, y es f de x, a veces queremos saber cómo un cambio en el valor de x por una cantidad h afecta el valor de la función f de x. Entonces, el cambio exacto que observamos en y, pues viene dado simplemente por la diferencia entre f evaluado en x más h menos f evaluado en x. Bueno, lo que decimos aquí es que para h distinto de 0, pero pequeño, f de x más h menos f de x se puede aproximar por el producto f' de x por h. Y aquí lo estamos representando, ¿no? F de x más h menos f de x es aproximadamente f' de x por h. Y pues esto lo vemos o lo justificamos aquí tengo yo una función y igual a f de x, que es esta curva roja que tengo aquí. Tengo para cierta x, pues un valor f de x, ¿no? O sea, este punto de aquí es el punto f de x. Ahora quiero hacer un pequeño cambio en x, que quiere decir que quiero considerar el punto x más h. Pues este punto x más h, pues en la curva obtengo este punto x más h, f de x más h. Y yo lo que quiero es, yo sé cuánto cambió x, ¿no? X aquí, empezó aquí y terminó acá, entonces sufrió un cambio de h, que yo supongo que es, aunque aquí se ve grande, que es un cambio pequeño, ¿no? Esta h es un número pequeño. Pues la cantidad exacta en que cambió la función f, pues es esta diferencia que tengo aquí, que es la diferencia entre f de evaluada en x más h menos f de x. Ese es el cambio exacto
que se manifiesta en la función f, ¿no? Y lo que acabamos de ver es este segmento que tengo aquí, pues es el que corresponde a f' de x por h. Sí, porque esta recta que tengo aquí, la azul, es la recta tangente que pasa por el punto xf de x. Entonces, aquí, si yo le llamo alfa a este ángulo que tengo aquí, a este ángulo, si yo le llamo alfa, pues entonces lo que tengo es que tangente de alfa es cateto opuesto, que es f' de x por h sobre h, cateto adyacente. Y esto pues, es simplemente f' de x, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿esta aproximación qué tan buena es? Y pues lo que vamos a ver ahorita es que realmente es buena, porque esta diferencia entre f de x más h menos f de x y f' de x por h es pequeña comparada con h. Vamos a ver qué tan pequeña. Vamos a considerar esta diferencia dividida entre h. Y vamos a ver qué sucede con este cociente que tengo aquí cuando h tiende a 0. Entonces quiero tomar aquí el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Pues el límite cuando h tiende a 0 de este cociente, pues es el límite de la primera parte menos el límite de la segunda parte. El límite de la primera parte pues es f' de x. Y el límite de esta segunda parte, pues las h's aquí se cancelan y nada más queda el límite de f' de x cuando h tiende a 0, pues eso es f' de x. Y entonces esta diferencia pues no es más que 0. Entonces, efectivamente, esta aproximación es bastante buena, ¿no? Sí, queríamos ver un ejemplo, que es este, f de x igual a x cuadrada. Entonces, ay caray, sea f de x igual a x cuadrada. Entonces, vamos a calcular dos cosas. Vamos a calcular f' de x por h, que sería 2x por h, y por el otro lado vamos a calcular
la diferencia real. Pues esto es x más h al cuadrado menos x cuadrada. Si esto lo desarrollo, esto es x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada. Y aquí pues se cancelan las x cuadradas y lo único que queda es 2xh más h cuadrada. Entonces ya vemos que básicamente obtenemos el mismo resultado. No exactamente, pero porque recuerden que h la estoy suponiendo muy pequeña. O sea, h no es grande. H es un valor pequeño. Entonces, este término de aquí, pues resulta insignificante porque h ya es pequeña, entonces h cuadrada, pues todavía es mucho más pequeña. De hecho, si calculo f de x más h menos f de x y lo comparo con f' de x por h, pues eso solito, la diferencia sería esta, ¿no? Sería h cuadrada. Entonces, pues es buena la aproximación, pero incluso es más que buena porque si aquí divido, como lo hice hace rato, entre h y aquí también entre h, esto me queda así. Y entonces, f de x más h menos f de x, que es lo exacto, menos lo aproximado, que es f' de x por h, comparado con h, sigue siendo pequeño. Sí, porque si aquí tomamos h cada vez más pequeño, h muy pequeño, insisto, pues esto tiende a cero, cuando h tiende a cero, ¿no? O sea, si yo h muy pequeño lo interpreto como que h se acerca cada vez más a cero, bueno, entonces vamos a introducir un poco de nomenclatura, porque esta diferencia exacta que tengo aquí le vamos a llamar el incremento que sufre f o que afecta a f cuando x varía de x a x más h. Y como es un incremento, normalmente usamos este símbolo delta, ¿no? Delta es un símbolo reservado para
denotar un incremento, ¿no? Entonces, para nosotros, delta de f supone que sabemos que empezamos en x, es f de x más h menos f de x. Y por la otra parte, eso es lo exacto, ¿no? Lo que tengo acá arriba, esto es lo exacto. Y lo que tengo abajo es lo aproximado. Tengo f' de x por h. A esto, que es lo aproximado, le vamos a llamar la diferencial de f en x con el incremento h, ¿no? Y este se va a denotar por d minúscula f, o sea, vamos a definir df como f' de x por h. Entonces, a ver dónde está. Sí, de modo que esto que dijimos, que f de x más h menos f de x aproximadamente es f' de x por h, pues de ahora en adelante lo vamos a escribir de esta manera. Simplemente abreviando, ¿no? Abreviando. ¿Sí? El incremento de la función en f se puede aproximar por la diferencial de f en x. Entonces, por ejemplo, ya vimos este caso, el de x cuadrada. Ahora vamos a ver el de x a la 2/5. O sea, tengo esto. Esta es mi función. Y pues lo que quiero es exactamente considerar x, aquí considerar x más h. Aquí yo sé que en x tengo un cierto valor, en x más h, pues yo tengo otro cierto valor. Aquí va mi gráfica de la función f, y pues yo quisiera estimar esto. El cambio que sufre f, ¿no? O sea, delta f es el cambio que se manifiesta en la función f. Pues si se fijan, si se fijaron, ahí mencionaba algo que decía 32 y 34. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto quiere decir que quiero considerar x igual a 32 y quiero luego ver qué sucede en 34. Ahora, f de 32 pues es muy fácil, ¿no? Porque es la función
32 a la 2 quintos. La raíz quinta de 32 es 2. Entonces esto es 2 al cuadrado. Pues esto es 4. Y se acabó. Si yo quisiera ahora calcular f de 34, pues tendría que poner aquí 34 a la 2 quintos. Y eso pues no tengo ni idea de cuánto es. No sé cuál es la quinta raíz de 34 y pues no sé qué hacer. Entonces se justifica pues aproximar delta f por la diferencial de f. Si se acuerdan, la diferencial de f es un producto, depende de dos cosas. Es un producto donde aparece f' de x, o sea que depende de x, pero luego esto está multiplicado por h, entonces también la diferencial esta depende de h. En mi caso, la función que es x a la 2 quintos, pues su derivada es 2 quintos x a la menos 3 quintos por h. Pues esto es 2 sobre 5 x a la 3 quintos por h. Y si ahora tomo x igual a 32 y el incremento para obtener 34, pues necesito 2, que no es muy chiquito, estoy de acuerdo. No es muy pequeño, es una observación. No, bueno, yo no lo considero. H no lo considero muy pequeño, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué me va a dar? O sea, ¿qué me va a dar esta expresión x a la 3 quintos por h si sustituyo x igual a 32 y sustituyo h igual a 2? Pues me va a quedar 2 sobre 5 y aquí va a quedar 32 a la 3 quintos y aquí va a quedar h, que es 2. Esto sí lo sé calcular, porque abajo tengo la raíz quinta de 32, que otra vez es 2, entonces me va a quedar 2 al cubo por 2. Entonces va a quedar 2 al cuadrado sobre 5 por 2 al cubo. Y esto simplemente es un décimo. Entonces, aquí yo quería saber cuánto vale, pues f de 30, o sea, a ver, dejen despejar de aquí, f de x más h, pues es aproximadamente f de x más f' de x por h.
Para el caso en el que x es 32 y h es 2, dijimos que la función evaluada en 32 era la raíz quinta de 32 es 2 al cuadrado, es 4. Y la diferencial dijimos que era 0.1, ¿no? Era un décimo. Entonces, si no me equivoco, obtenemos esto, ¿no? Como aproximación para... Esto es aproximadamente 34 a la 2/5. Sí, que en la calculadora me da, que no sé qué usa la calculadora, me da esto, ¿no? Esto es la calculadora. Y pues no está tan mal tomando en cuenta lo que les dije, que esta h pues no me parece muy pequeña, ¿no? Realmente es una h pues bastante grande, ¿no? Pero de todas formas el resultado que obtuvimos, 4.1 comparado con 4.098, pues es bastante bueno. Entonces ya hicimos este de acá. Aquí hay otra pregunta también, es ¿qué pasa si ahora primero considero que x es 1 porque yo conozco cuánto vale esta función en 1, pero lo que realmente me interesa es estimar la función en punto 9, ¿no? Entonces también puedo usar la misma técnica, el mismo procedimiento, ¿no? Solo que aquí, pues lo único que va a cambiar es que mi h pues va a ser negativa, ¿no? Porque estoy pasando de 1 a un valor más pequeño, 9 décimos. Entonces mi h que voy a manejar aquí, pues no va a ser positiva, sino que va a ser negativa. A ver, vamos a ver tenemos un círculo de radio R y que aumenta de 10, es un radio muy grande, de 10 metros a 10.1. Entonces queremos nosotros calcular el incremento en el área. Sí, entonces el área de un círculo de radio R pues es pi r cuadrada. Y si R es 10 metros, pues entonces A de 10 es pi por 10 al cuadrado, que es 100 por pi. Ahora, lo que quiero es calcular aquí, digamos, la diferencial de A, que va a ser A' de R por el incremento, ¿no? Por H. Acuérdense que esta diferencial siempre depende de dos variables, depende de R y depende de H. Pues en mi caso, la derivada de pi r cuadrada pues es 2 pi r.
por h. Y acuérdense que yo quería pasar de 10 a 10.1. Entonces h es un incremento de 0.1. Entonces, esta fórmula que tengo aquí de 2pi por r por h, al evaluarla en 10 y en h que es 0.1, pues me va a quedar 2pi por 10 y luego por 0.1, pero pues eso simplemente es 2pi. Entonces, ese es el incremento que va a sufrir el área. El área ya sabíamos que era 100pi, ¿no? Aquí está el área, era 100pi. Bueno, pues ahora estimamos que el área del círculo de radio 10.1 pues es 100pi más 2pi, o sea, es 102. Y pues esto no está tan mal porque en este caso sí podemos calcular exactamente esto, sí lo podemos calcular. Esto es pi por 10.1 al cuadrado y 10.1 al cuadrado pues es 102.01 por pi. Entonces, pues sí, en este caso sí podemos comparar, pero en muchos casos no podemos calcular el valor exacto o es muy complicado obtener el valor exacto. Por ejemplo, acá, para el coseno de 40 grados, pues ¿cómo le hago para obtener el valor exacto? Sí, para este de aquí, coseno de 40 grados, pues tengo la función coseno de x y quiero x igual a 40 grados. Esta es mi función de x que tengo, digamos f de x. Entonces la diferencial es la derivada por el incremento en x, que es h. Pues que en este caso la derivada del coseno es menos seno de x por h. Bueno, pues pues para que esta fórmula de la diferencial sea útil, pues yo necesito aquí un valor de x para el cual sea fácil calcular la función seno, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, pues un candidato, no quiere decir que sea el único, es 30 grados. Porque yo sé que seno de 30 grados es 1/2. Y entonces, ¿cuánto sería h? Pues h sería la diferencia entre 40 grados y 30 grados, que son 10 grados. Pero recuerden, yo no quiero manejar estas unidades de grados, no quiero manejar
eso, quiero manejar una unidad como es el radián. Entonces, acuérdense que 2 pi radianes son 180 grados. No, 360. Perdón, aquí estaba pensando en pi radianes, son 180. Entonces, pi sobre 18, pues son 10 grados. Entonces, esto corresponde a pi sobre 18. Entonces, ya puedo calcular df. df, que es menos seno de x por h evaluado en x, y el 30 grados pues es lo mismo que pi sextos, ¿no? Y h ya dijimos que es pi sobre 18. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar menos el seno de pi sextos, que es 1/2, y h, pues que es pi sobre 18. Entonces, si hemos hecho bien las cosas, esto es menos pi sobre 36. Y entonces, lo que queríamos nosotros, que era el coseno de 40 grados, que es igual al coseno de 4 pi sobre 18, pues es el coseno de pi sextos, o sea, de 30 grados, más, bueno, en este caso menos, lo que nos dio la diferencial. El coseno de pi sextos de 30 grados pues es raíz de 3 sobre 2. Y entonces, a ver, ¿cómo está esto? Pi entre 36, change sign, luego 3 raíz de entre 2 más memory recall. Pues según yo, esto da 0.7787, no sé, 5. Y pues sí, el coseno de 40 grados da algo aproximadamente así. Sí, espero haberlo hecho bien, ¿no? Bueno. Ahora queremos cambiar de tema
brevemente. Porque queremos hablar de tipos de funciones que hay de un conjunto A en un conjunto B. Entonces podemos clasificar las funciones como inyectivas, como suprayectivas y como biyectivas, si se cumplen ciertas condiciones. Aquí la primera de inyectiva se refiere al hecho de que la función envía o manda a elementos del dominio en cosas diferentes. ¿Sí? O sea, si A1 es un elemento del dominio y A2 es otro elemento del dominio, entonces la imagen bajo F de A1 es diferente de la imagen de A2 bajo F. Si se cumple esta condición, decimos que la función es inyectiva. Por otro lado, vamos a decir que una función es suprayectiva cuando cada elemento del contradominio es la imagen de al menos un elemento de A. ¿Sí? O sea, todos los elementos del contradominio B tienen que ser imagen de uno o varios elementos de el conjunto A, que es el dominio. Y finalmente vamos a decir que una función es biyectiva, pues si es las dos cosas, si es inyectiva y es suprayectiva. O sea que ahora, si me fijo en cada elemento de B, hay exactamente un elemento de A que cumple que F de A es B. ¿Sí? Vamos a ver, déjenme ver si tenemos aquí algún ejemplo. Para ilustrar esto. Bueno, aquí si se fijan, tengo, por ejemplo, esta es la gráfica del seno, pero con el dominio menos pi medios a pi medios nada más. Entonces, no sé si es claro de la gráfica que cada punto del dominio tiene una imagen distinta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la imagen de este menos 1 que tengo acá, pues es un punto aquí abajo, ¿no? Y la imagen de cualquier otro es distinta. O sea, no hay dos puntos aquí en el dominio que tienen la misma imagen. Entonces, esta función que tengo aquí sí es inyectiva. Y pues de hecho todas estas que tengo aquí, la función coseno limitada a este intervalo, pues también es inyectiva. Y la función tangente limitada a este intervalo también es inyectiva. ¿Y por qué tuve que limitarlas?
Pues porque no eran inyectivas. Por ejemplo, aquí tenemos parte de la gráfica de la función seno de x, con el dominio menos infinito a infinito, ¿no? Entonces aquí, pues sí, ¿no? O sea, aquí, así a ojo de buen cubero, tengo que, a ver, voy a dibujar esta línea y luego voy a dibujar aquí esta otra línea vertical, y para este argumento, que es distinto de este, la función alcanza el mismo valor. ¿Sí? Aquí vale exactamente lo mismo la función en este punto que lo que vale en este otro punto. Entonces, esta función, así como la estamos viendo ahí con ese dominio, pues no es inyectiva, ¿no? Igual pasa con la función coseno que está aquí. Aquí también, por ejemplo, si yo trazo esta y luego trazo más o menos así a ojo esto, pues son dos puntos diferentes aquí en el dominio, donde la función alcanza el mismo valor. Entonces no es inyectiva. Pues la función tangente que está aquí, pues tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí toma este valor y más adelante aquí también toma el mismo valor aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual, porque me interesa restringir las cosas, que aquí manejé estos dominios, porque sí me interesa que la función sea inyectiva en el intervalo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en este, o aquí la función cosena limitada a este, o la tangente limitada a este. Lo de suprayectiva, pues también vamos a comentarlo con estas funciones. Si yo considero la función seno de x con x entre menos infinito, infinito, y considero el contradominio clásico, el usual, que es el de todos los números reales, pues entonces la función seno no es suprayectiva. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo acá algo importante. Estamos diciendo que el rango de esta función seno nada más es de menos 1 a 1. Entonces, si yo tomo aquí un elemento arbitrario del contradominio B, por ejemplo, se me ocurre tomar B igual a 10, pues no hay ningún elemento en el dominio que tenga a 10 como imagen, ¿no?
no hay ninguno. Si escojo b igual a menos 4, pues tampoco no hay ningún elemento del dominio que venga a parar ahí a menos 4. Entonces, la función así definida de esta manera, pues no es suprayectiva. Pero de nuevo, si yo hago ajustes y, por ejemplo, tomo como contradominio el rango aquí, o sea, aquí, a ver, déjame poner esto más grande. Hasta hace poco no le prestábamos mucha atención al contradominio, pero ahora sí. Entonces yo quiero tomar el contradominio de esta manera, como menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces vean, aquí, si yo escojo cualquier valor entre menos 1 y 1 sobre el eje Y, por ejemplo, escojo este valor, pues sí encuentro al menos un punto, si me vengo para acá así horizontalmente, y aquí me vengo verticalmente, aquí encuentro un punto en el dominio cuya imagen es este. Lo mismo va a pasar si yo quiero este valor de aquí, pues trazo una recta horizontal y encuentro este que va a dar aquí. Entonces, esta función sí es suprayectiva. Pero una vez que sé que la función es inyectiva y es suprayectiva, las dos cosas, pues ya sé que es biyectiva, que es la mejor propiedad que puede tener. Bueno, aquí lo dejo, espero que pasen una buena tarde.